Hola, muy buenas noches a todos en la sala y gracias a los canales que se han sumado. Le habíamos puesto a la charla de hoy de nombre Después del 6D, pero para poder llegar allá, primero tenemos que saber cómo fue que llegamos de nuevo a la 18ª elección en este régimen. Estamos hablando de casi 20 elecciones en 16 años de un proceso de destrucción de la nación validado por el voto del ciudadano. Piensen eso un momento, pensemos eso, cómo hemos llegado a este festival electoral, cómo hemos llegado a revestir de democracia constantemente a este proceso de destrucción de la nación, a este proceso socialista que nos lleva al comunismo, se ha venido legitimando con el esfuerzo ciudadano a paso de vencedores. Cómo llegamos al 6D es fundamental para poder entender qué vamos a vivir después del 6D. El 6D no es una novedad, es una de las tantas fechas de espejismo a los cuales nos ha llevado la revolución en un perfecto vals con eso que llaman oposición. Eso que llaman a la oposición no es que sea algo nuevo, no es que la MUD llegó a hacer lo que está haciendo, ¿no? Ya lo había hecho la Coordinadora Democrática, ya lo habían hecho cuando generaron aquel partido Unión para hacerle el piso a Arias Cárdenas. Recuerdo a todos los miembros del MAS que habían hecho a Chávez fajados haciendo el partido Unión para poner a Arias Cárdenas. Es decir, hace mucho tiempo la oposición gobierna, cogobierna, para seguir llevando a la gente hacia el matadero electoral. Es algo que tiene muchísimo tiempo. Es más, tiene tanto tiempo la oposición llevando al gobierno a hacer gobierno, a la revolución, a ejercer el poder, que tenemos que recordar claramente que Acción Democrática y COPEI pusieron como candidatos a Alfaro Usero e Irene Sáez. Es decir, asfaltaron el camino para la llegada de Hugo Chávez. Nosotros tenemos que tener muy claro eso para saber cómo es que llevamos casi 20 elecciones en este periodo y cuál va a ser el amanecer posterior al 6D. ¿Cómo llegamos al 6D? Por no enfrentar la realidad. Llegamos porque le es más cómodo a la gente sumergirse en la mentira que le brinda una dirigencia que le dice que ante el imposible electoral ese es el único camino. El imposible electoral no es nuevo tampoco. Es algo que está muy bien claro, está totalmente, ¿cómo se pudiese explicar de una manera que ya no lo hayamos hecho? Es tan evidente que asusta. Y eso es lo que más nos tiene que doler. Es grave la situación, porque llegar a esto, a 20 elecciones, a casi 20 elecciones en este periodo, raya más allá de lo ridículo y habla muy mal de lo que somos como país. Habla muy mal de la dirigencia, pero habla muy mal de lo que somos como venezolanos, que no hemos querido despertar, que hemos preferido sumirnos en la mentira. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. El país tuvo un despertar ante el fraude evidente del revocatorio del 2004. Ese, donde el 60% del país revocó a Hugo Chávez, el 40%, según el CNE de aquel entonces, lo validó. Se voltearon las cifras y la gente durmió. Los que salimos a defender el voto de ese revocatorio del 2004, en mi caso particular, me fui y en el Meliá, en la sala del Meliá, donde estaban los legitimadores de oficio, donde estaba Jimmy Carter, donde estaba Gaviria y el resto de los legitimadores de oficio de aquel entonces, yo les gritaba, pero endemoniados, comunistas, volteé mesas, pateé sillas. 5 personas más se unieron en eso. Por supuesto nos corrieron. Nos fuimos a Altamira. En Altamira éramos 40 personas a las 2 de la tarde cuando fue asesinada la señora Maritza Ron a tiros. Los defensores del voto en la tarde son solo 400. 400 estábamos en Altamira, en la calle, intentando defender el voto de 6 millones de venezolanos que habían revocado el gobierno de Hugo Chávez. Eso ha sido el comportamiento tradicional en cuanto a defender el voto. Porque la gente funciona en base a su liderazgo.
Y el liderazgo que tiene este país en cuanto a su dirigencia política trabaja para el régimen. Íntegro. No hay diferencia en que un despreciable Ramos Alud te llame a votar o te llame a votar un angelito de la caridad del cobre como Ecarri. No hay diferencia alguna. Igualito vas al matadero electoral. Igualito vas a validar la dictadura. Igualito vas a proceder a seguir legitimando el comunismo que viene acabando con tu futuro y adoctrinando a tus hijos. No hay ninguna diferencia en eso. Quiero poner un par de puntos muy importantes en lo que es el ABC electoral para que ustedes entiendan también la absoluta seguridad que tiene eso que llaman oposición de seguir trabajando a favor del gobierno. En el ABC electoral nos dice de manera que como funciona en este país, que la elección que más motiva a la gente a participar son las elecciones presidenciales. Todo el espectáculo refrendario que empezó Chávez con la constituyente y después el referéndum del 2007 y después el referéndum del 2009, se convirtieron en el segundo escenario electoral que más motiva a la gente a participar. El tercer escenario electoral que motiva más a la gente a participar son las elecciones de gobernadores y alcaldes, porque mueven el clientelismo político, no porque mueva algún furor o cambie la situación de un país, mueven intereses, clientelismo, empleo, chamba, negociado, no mueven voluntades. Y el cuarto escenario electoral que mueve a la gente a votar es el parlamentario. Es decir, es el escenario electoral donde, por lógica, menos gente participa. Quiero ponerlos a ustedes en un escenario, en ese escenario, quiero que ustedes, los que no han despertado, los que despertaron, por favor, utilícenlo como ejercicio para poder ayudar a los otros. Pero los que no despertaron, háganse la pregunta, o pregúntenle a un compañero, a algún amigo, ¿por quién votan en su circuito? ¿Quién los va a representar? Y van a encontrar un vacío. Quizás se acuerden de un nombre, pero no se acuerdan del segundo, menos de los miembros del voto lista. O pobre gente, la gente que vota en Caracas, que su representante por la MUT, por el recreo, es Ramos Alud abriendo, o Tamara Adrián, o la licencia de la MUT, busquen a Pablo Medina. Por Dios, los están encerrando en una cosa espantosa, horrible, y quieren que ustedes validen esa mentira, quieren que ustedes se llenen más en ese pantano. Y así estamos llegando de nuevo al 6D. Un 6D que tiene un sabor adicional, porque recuerda cómo al país lo han obligado a hacer cosas realmente aberrantes. Este país fue y votó por Rosales. Este país acompañó a Manuel Rosales, por Dios, lo catapultaron al nivel de candidato presidencial. Eso es grave y eso es una muestra más del daño que le han hecho a este país. Después del fraude evidente del 2004, el país decidió abstenerse en el 2005. Entiéndanlo, ustedes, nosotros decidimos abstenernos, nos abstuvimos. Y en ese esfuerzo fue donde se vieron obligados los partidos políticos a sumarse a esa abstención. ¿Qué pasó después? Ese país que se abstuvo se vio burlado por la dirigencia política que enseguida fue a validar a un total ausente de legitimidad Asamblea, a una total ausente de legitimidad Asamblea Nacional, la validaron de pe a pa. No habían sido, todavía han terminado de salir los certificados que nunca salieron de CNE, nunca salieron los números de ese 2005, los números reales del 2005, cuando ya la dirigencia de oposición se le presentaba al señor diputado tal, y le ofrecían proyectos de ley, y los validaron y los legitimaron. Ahí no importó si usted no participó y no legitimó, el asunto es que usted le siguió dando el testigo a una dirigencia que hizo el trabajo que el gobierno le ordenó, darle legitimidad. Y ahí seguimos igual. Eso trajo después que la gente volviese a entrar en el canal electoral. Le mintieron sobre su extraordinario esfuerzo como voluntad ciudadana y la gente fue y se dejó. Se cayó la comunicación. Gracias. Escenarios. Para que la oposición pueda obtener la mayoría simple,
La mayoría simple, recuerdo, no puede modificar leyes orgánicas, por lo tanto, el TSJ, que es quien puede en primera instancia vetar cualquier cosa que genere la Asamblea Nacional, queda totalmente blindado en manos del régimen. Para que la oposición pueda lograr una mayoría simple necesitan bastante más del 65% de los votos. Para lograr la mayoría calificada necesitan bastante más del 70 y tanto por ciento de los votos. El gobierno modificó los circuitos electorales y eso fue aceptado por la oposición. Ya en el 2010 quedó evidenciado que la oposición logró sacar muchos más votos que el chavismo, pero tuvo mucho menos diputados. Es importante recordarse que después de eso vinieron el fraude de la reelección de Hugo Chávez y el fraude de la elección de Maduro, y esa misma dirigencia que se sabía mayoría, que le habían dicho a ustedes que era mayoría, que lo llevaron a ustedes en una demostración de votos que son mayoría, decidió soportar los dos fraudes, donde de nuevo los revistieron de minoría. Pero bueno, en aquel momento, en el 2010, toda una arquitectura electoral de modificación de los circuitos a través de la salamandra dio la posibilidad de que hubiesen más diputados con menos votos. Esa arquitectura se ha visto reforzada, realmente perfeccionada, y hay cualquier cantidad de circuitos donde no es que sea tradicional el triunfo del chavismo, es que esos municipios no tienen ni siquiera esa cantidad de votantes, y en esos municipios no van a poder conseguir ningún acta, y esos municipios tienen centros de votación móviles o tienen centros de votación dentro de las comunas, y todo eso lo ha venido aceptando la oposición. Entonces, por más que alguien venga y diga, no, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelear 100 votos, 200 votos en un municipio donde no importa. Sí, pero esos 200 votos significan un diputado, mientras que los 10.000 votos que pueda conseguir en Caracas no significan ni medio diputado. Y esa es la realidad electoral. La realidad electoral es que la arquitectura que está hecha para que de nuevo el esfuerzo de la sociedad sea burlado y que la legitimidad siga llenando las arcas del gobierno. Esas arcas se convierten en un traje de democracia. Y la democracia, la legitimidad democrática, eso que la gente no quiere entender, eso que la gente banaliza, es el principal combustible de la revolución. La revolución seguirá vestida de democracia gracias al esfuerzo ciudadano. Y ese esfuerzo ciudadano seguirá ahogando el futuro de nuestros hijos. El peor escenario que podemos vivir después del CID es ese, el de la mayoría simple. ¿Por qué? Porque el país va a tener la esperanza de algo. Va a creer en el fenómeno electoral. Lo cual va a destabilizar de nuevo el acto de libertad de un pueblo y va a quedar subyugado ante el deseo electoral, ante esa mentira, ante ese juego falso. Eso nos va a llevar a un proceso posterior de gobernadores y alcaldes, nos va a llevar a cualquier cantidad de pendejos insistiendo en hacerle un revocatorio a Maduro, y con eso del 2019 y de ahí al 2000 siempre. Si llegamos a un proceso electoral nuevamente de gobernadores y alcaldes, el clientelismo salvaje va a repetir lo que acabamos de vivir en las elecciones últimas de gobernadores y alcaldes. Y la oposición va a volver a aceptar la estafa agravada que estamos viviendo. Yo creo que ustedes, porque hay mucha gente que se niega a entender esta realidad, para que vean el nivel de asquerosa complicidad existente, lo tienen una de las maneras más evidentes que hay. Esta última elección de gobernadores y alcaldes dejó los consejos legislativos de todos los estados en manos del chavismo. Pero extrañamente, en las gobernaciones de Lara y Miranda y Amazonas, el Consejo Legislativo está en manos del chavismo, pero hay gobernador de oposición. Por favor, en este país nadie cruza el voto. Eso no existe, aquí no hay una cultura política que haga eso. Me vas a decir que alguien en el estado Miranda fue y votó por el flaquito y le dio los votos al PSV. Eso no existe. Y eso lo toleraron, lo soportaron y los avalaron. Esa estructura y esa dirigencia política que le dice hoy que el domingo 6 van a defender el voto. Por favor. Seamos serios en eso para poderlo entender. Por eso es tan grave la propuesta, ese es el peor de los escenarios, que la oposición obtenga la mayoría simple.
nada más de pensarlo, es una de las cosas que más nos tienen que preocupar. Van a creer que se puede. Y el creer que se puede significa bajar la cabeza de nuevo. Y significa dejar que la revolución siga avanzando. Que la revolución siga carcomiendo los cimientos de Venezuela. Que la revolución siga secando el mañana y el futuro de nuestros hijos. Noticias positivas que nos puede traer el 6D. Solo una que se llama despertar. El 6D no significa nada en triunfo o derrota, ya es una derrota en sí mismo, y solo despertando, esa fecha será un triunfo. Ahora estoy disponible a sus preguntas. Cambio. Muy buenas noches, aprovechando la oportunidad. Ante todo, saludos, señor Noel Alejandro Leal. Le habla Mayelis y encantada de tenerlo en nuestro canal. A pesar de la complicidad existente que menciona en el régimen, que lo sabemos, a pesar del fraude que vemos en puerta, que también lo sabemos, a pesar de esa esperanza que tiene el pueblo y de que el 6 es una elección más, yo tengo la siguiente pregunta. Dado un posible escenario en el cual el régimen, buscando desconocer la decisión del pueblo soberano de Venezuela en estas elecciones del 6 de diciembre, ¿qué acciones estaría contemplando la oposición de resultar ganadora? Teniendo en cuenta que todos los poderes, tanto civiles como militares, se encuentran secuestrados por este régimen. Quiero aclarar algo. Cuando hablo de oposición me refiero a 3 grupos que contempla resistencias, políticos, partidos políticos y el pueblo opositor que está cansado de esta situación y de este régimen. Cambio. Ponte en el escenario del 6D. El 6D, el gobierno anuncia que la oposición gana en votos, pero pierde en diputados. En ese escenario no se logra la mayoría simple. Usted se imagina a un Henry Ramos Alú, para ponérselo bien generacional, a Henry o a Freddy Guevara renunciando a su curul, diciendo que hubo un fraude. Si ustedes se imaginan eso, va a ser sorprendente porque eso es muy imposible. Porque no solo son ellos, son los otros que también saldrán electos. Y cada uno de ellos tiene su compromiso y su soporte, su gasto en la campaña. Y cada una de esas cosas lo obligará a pelear por su curul y defender esa legitimidad electoral, ese nuevo fraude. Otro escenario, se obtiene la mayoría simple. Tiene la mayoría simple, se llega a enero a la instalación de la Asamblea Nacional, el país a cantar canciones de cuna, mientras tanto a vivir una Navidad revolucionaria, es decir, pasando hambre y con muertos en las calles. Y se llegará a enero, en enero se tomará una nueva directiva de la Asamblea Nacional, cuya directiva será negociada, entendiendo cómo funciona el gobierno, hará que esa mayoría simple la logre la oposición, no solo con los de la tarjeta de la unidad, sino con candidatos externos, salidos de bandera roja o el MAS, para que tengan que negociar lo que será la posibilidad de una presidencia, de la presidencia de la Asamblea y una de las vicepresidencias, quedando la otra vicepresidencia en manos del PSV. En estos días ponía yo un tuit donde colocaba, si esa oposición logra poner a Henry Ramos de presidente de la Asamblea Nacional, lo único que habrá que cambiar es el nombre de Diosdado Henry y dejar los insultos, porque lo que vamos a vivir va a ser más o menos lo mismo. Vamos a vivir un espectáculo realmente bochornoso en esa Asamblea Nacional, que no tiene novedades desde que es Asamblea Nacional, desde que Capriles entregó el Congreso bicameral y convirtieron esto en una asamblea de una sola cámara y un solo bochinche asqueroso donde es imposible legislar de manera coherente, es imposible que pueda haber un Congreso con función contralora, es imposible que se piense en país cuando no existe el filtro y el balance que otorga la bicameralidad. Bueno, esos son logros de la revolución, logros validados por la oposición. Entonces, después del 6D, los escenarios no son halagüeños. Vamos a suponer que el país no soporta el fraude, la gente que votó no soporta el fraude y sale a la calle.
su liderazgo, las figuras principales de ese liderazgo van a ser nuevos diputados electos. No sé, pero yo no veo a Julio Borges llamando a la gente a la calle a reclamar el triunfo real del país. No sé, yo no veo a ningún diputado electo reclamando absolutamente nada. Y no veo a ninguno de los no electos reclamando algo más allá del día siguiente. Porque sus compañeros lo van a callar, los medios lo van a censurar. Y feliz Navidad. Cambio. Mire, como abogado yo también estudié mucho el tema constitucional y el tema electoral y maestría en Derecho Internacional. Y corrijo una cosa, el Consejo Legislativo que usted decía de regionales, el de Amazonas es el único que no está a favor del oficialismo. La MUD tiene 5 diputados a su favor. En ese es el único que tiene mayoría absoluta. Respecto a la mayoría simple, cabe aclarar que sí pueden aprobar las leyes orgánicas porque el reglamento interno de la Asamblea Nacional fue modificado por Cilia Flores en el año 2010, antes de que terminara el periodo de esa asamblea, para que ellos pudieran hacerlo por mayoría simple. La MUD, por supuesto, no va a modificar esa parte si consigue la mayoría simple en este momento. Reformaría el reglamento para, como dijo Pizarro, extender su periodo de debate en la asamblea y otras cosas menos importantes. Pero en sí, respecto a la mayoría simple, quedaría igual. Las leyes orgánicas sí se aprobarían. El asunto no está en que se aprueben en la Asamblea Nacional. El asunto está que la ley orgánica, como mucha gente no sabe, tiene un procedimiento de aprobación. Una vez que el ciclo legislativo es aprobada, pasa a ser enviada al presidente de la República, quien en su consideración tiene la potestad de determinar si dicha ley es constitucional o no. Maduro ve una ley orgánica, y él dice que no le da la gana de firmarla, porque les recuerdo, toda ley tiene que estar firmada por el Ejecutivo. Después, él la manda al TCJ alegando la inconstitucionalidad y el TCJ decidirá si es inconstitucional o no, o sea, la veta, si quiere. Y si el TCJ le da el visto bueno, que no es común en este caso, no. Si le da el visto bueno, la ley pasa y se aprueba por la Asamblea Nacional, quien después tendrá la obligación de publicarla en Gaceta Oficial, porque ninguna ley, si no está aprobada, no ha sido publicada en Gaceta Oficial, se considera como no vigente en el territorio nacional. Por lo que en sí el proceso burocrático de aprobar una ley es más complicado de lo que muchos piensan. Con mayoría simple se podría hacer leyes, sí, cómo no, se pueden sacar leyes. El problema está si esas leyes las va a dejar firmar Maduro o si vamos a estar en ese toma y dame, que yo estoy seguro que va a ser así, que va a tener la Asamblea Nacional con el TCJ. Porque ustedes nos vieron ahorita lo de los magistrados del TCJ, todas estas jubilaciones, precisamente lo hicieron para poder lograr el control político del TCJ, en vista de que si la mayoría simple de la MUD lo logra ganar, entonces es conveniente evitar, por decir de una manera, que se vuelvan locos, ¿no? Eso es lo que ellos quieren. Bueno, gracias por el aporte. Sí, cierto, los Amazonas. Sí, la modificación de la ley orgánica quedará, y ya como lo explicaste bien, ellos están muy claros en su negocio. El show debe continuar. ¿Cambio o alguna otra pregunta? Pregunta, por favor. Buenas noches, señor Leal. Le habla Margarita. Le tengo una preguntita. ¿Qué pasaría si el régimen, en su desesperación por la pérdida de la Asamblea, llama a una nueva Asamblea Constituyente? Cambio. Seguiría en manos del para poderla llamar a la Asamblea Nacional. La Asamblea Constituyente no es algo sencillo, tú llevan las firmas las llevas al Congreso, o hacen que el Congreso sea el que le invoque. Esos son detalles de cómo quisieran hacer el chiste. Ok, no es... Mi pregunta es la siguiente. Estamos hablando de una mayoría simple. Si dada la circunstancia
se diera el milagro, que obtuviéramos una mayoría absoluta, no cambiaría el panorama de llegarse a dar una mayoría absoluta para instalar una asamblea, y de ocurrir eso, esa asamblea podría solicitar el accionar un referéndum revocatorio en contra de este presidente payaso. No sé, cambio. Sí, sí podrías y seguirías en manos del mismo CNE y seguiría el gobierno con su poder para poder hacer lo que han venido haciendo. Sí. Soñar también es posible. El asunto es, por favor, tienen el poder. Y no es la gente, hay una cosa que tenemos que afinar y tener muy, muy, muy claro. Los números que emana el Banco Central son falsos, absolutamente falsos. Ustedes lo ven y se ríen cuando les sale el número de inflación que dice el Banco Central. Los números del CNE son peores, son más falsos aún, solo que para los números del CNE colabora la gente asistiendo a las mesas electorales. Entonces, el número que se dé en participación, el número que se dé en votos, la cantidad de diputados que salgan, todo va en base a un acuerdo y una necesidad. Ese mismo acuerdo y esa necesidad sería el que daría la posibilidad del proceso electoral de una constituyente. Estamos hablando de un gobierno que ha tenido a diversos voceros invocando constituyentes. Se te cayó, no es, cambio. Se le cayó. Procesos constituyentes o procesos revocatorios al final va a llevar a un proceso electoral bajo estas mismas reglas, un proceso electoral bajo esta realidad. Por eso es que cuando hablamos de qué vamos a enfrentarnos en el 6D, quise empezar con el cómo llegamos al 6D. Porque lo que estamos viviendo es exactamente lo mismo. En estos días alguien decía, no, el gobierno jamás había estado tan mal. Nunca. El caso de los narcosobrinos, una cosa espantosa. Yo decía, oye, chamo, en el 2004, el gobierno tenía 2 años después de haber matado a un gentío en la masacre del Silencio, el 11 de abril, donde un pueblo desarmado marchó hacia Miraflores y le cayeron a plomo. Y hacía también 2 años que Chávez mandó al caballero Gubella que a sangre fría le disparara a la gente que se encontraba en la Plaza Altamira, matara a 3 personas más y dejara otras tantas heridas. Y el paro, este régimen se dio el lujo de asfixiar al país por mantenerse en el poder, mientras todo un país decidió paralizarse, y después aceptan el triunfo del 2004. Entonces, igual que como aceptan después que el gobierno gana en el 2012 por el DACAzo, dirán también que el gobierno ahora gana por los inexistentes mercales o por cualquier otra pendejada. Pero que las excusas sobrarán, mientras que el esfuerzo ciudadano sea nuevamente burlado. Por eso es que era tan importante explicar cómo llegamos al 6D de nuevo. Si alguien piensa que establecer todo un nuevo entramado electoral, más elecciones, para seguir legitimando la estructura criminal que el gobierno ha impuesto, no es un pensamiento jurídico ni legal el que tiene que dominar. Tiene que dominar el pensamiento político y de sentido común. Eso está mal. Punto. Creer que eso está bien solo lo puede creer quien tenga intereses en la misma jugada. Es tan sencillo como eso. No le busquen vueltas, no le busquen cuadraturas al círculo. Señores, vamos a casi 20 elecciones. Se reviste de democracia constantemente a la tiranía y a esta desgracia. Y es allí donde nosotros tenemos que dar respuestas. Respuestas que están en el fuero interno de cada venezolano.
Noel, bueno, creo que se te cayó la comunicación, pero de todas maneras me gustaría agregarte algo. Un gran saludo, Noel, por parte de Venezuela Infórmate. Acá Alfredo XD. Mira, yo estaba pensando, sí, la gente está muy ilusionada con las elecciones del 6D, pero la gente se ha puesto realmente a analizar qué funciones o qué potestad va a poder tener o qué rango de acción va a tener la Asamblea Nacional cuando el presidente está fungiendo bajo un habilitante. Adelante, cambio. Gracias. Lo que pasa es que ese habilitante, si no me equivoco, se vence en diciembre, fue solicitada por 18 meses y ya se está pronta a finalizar. Ahora, que le dé la gana solicitar una última hora, eso también es posible, ¿verdad? No es que cuando se vence el habilitante el día de mañana pida otra y automáticamente se la den. Sí, en cuanto a una nueva habilitante, el habilitante existente. La irresponsabilidad de la dirigencia política no tiene nombre en ese sentido, porque han sido incapaces de explicarles al país la realidad de las potestades que tiene una Asamblea Nacional. En vez de explicarle esa realidad a una Asamblea Nacional bajo estos formatos, en vez de explicarle nada de eso, lo que han es mentido de una manera descarada, ofreciéndole al país que el 6 de diciembre llega la panacea de todos los males. ¿No? No. Es simplemente otra fecha de espejismo para que su esfuerzo se vea perdido. Tal como decía uno de los compañeros que habló hace un rato, lo explicaba de manera muy clara. Tienen ustedes un ejemplo ahorita maravilloso con lo que está sucediendo en un país donde todavía hay algo de democracia, como en Argentina. En la Argentina, por supuesto, Cristina, el kirchnerismo no había logrado tomar todos los poderes, ni contaba con el voto electrónico, ni contaba con la cúpula de la Fuerza Armada comprada de pie a pa por el gobierno, ni contaba con una oposición complaciente, que quizás es el principal aval, sin duda es el principal aval con el que cuenta este gobierno, ¿no? Pero estamos viendo cómo Cristina ha comenzado desde el triunfo de Macri un proceso legislativo donde aprueba leyes de manera salvaje, donde nombra embajadores en todos lados, donde ha endeudado al gobierno en un proceso superior, todo en menos de 10, 15 días de gobierno. Es increíble el desastre que puede hacer un gobierno ejerciendo poder y tratado como democracia. En Argentina quedan todavía ciertos refugios de democracia que permitirán mañana el cambio, pero el cambio que va dejando a la ruina en Argentina. Nosotros no tenemos un atisbo de democracia en este país. Quien lo crea simplemente le está mintiendo. Entonces, quien promueva el trato democrático a un régimen que no lo es, simplemente es cómplice de ese proceso. Entonces, lleguemos a un proceso donde la oposición, la dirigencia, ha llegado a tal grado de irresponsabilidad de mentirle de manera clara al votante y no explicarle cuál es su realidad política, no explicarle hasta qué punto le fueron entregando al país. Porque también hay que acordar que la ley orgánica de procesos electorales fue validada por esta oposición, entonces todos los cambios adicionales y sobrevenidos y cada una de las estupideces siguen siendo validadas por este proceso. Por eso es que la respuesta a todo esto siempre será política y de sentido común. No son respuestas electorales, no son respuestas jurídicas, son respuestas naturales. Nuestro derecho natural a ejercer la libertad, nuestro derecho natural a rebelarnos, nuestro derecho natural a vivir en libertad. Esos son principios fundamentales que se nos han negado, que se nos quieren esconder bajo una forma ridícula, bajo un falso entendimiento de la realidad. Y es por eso que estamos así. No hay vía legítima, no hay vía electoral, no hay vía jurídica, no hay otra vía que la decisión del pueblo venezolano en consecución de su libertad. Ahora vendrán a preguntar cómo se come eso, cómo se desconoce, se desconoce primero no legitimando el que te diste de democracia a la desgracia. Si usted le sigue dejando que su representación, su voz, sea expresada por quienes comulgan ideológicamente con el gobierno, usted va a seguir construyendo el socialismo que va a ahogar a sus hijos. Si usted sigue dejando que su voz sea representada por quien viste de democracia a un régimen comunista, usted seguirá vistiendo de democracia ese régimen. El asunto es que el primer paso es conocer a quien le brinda piso político al régimen. Por supuesto, el régimen tendrá que quitarse la careta y comenzaremos otra etapa de la pelea.
pero una etapa donde ya no hay caretas, una etapa donde el esfuerzo y el derecho natural es el que manda, y la consecución del objetivo, el renacimiento del país, está en nuestras manos. No podemos mentirnos más. Si de algo debe servir el 6 de diciembre es para despertar. Si de algo debe servir el 6 de diciembre es para tumbar definitivamente las caretas de la mentira. Es para dejar de comportarnos como veletas y dejar de buscar refugios que no existen. Es para enfrentar nuestra realidad como venezolanos. Si de algo ha de servir esta nueva fecha de espejismo, es para despertar. Cambio. Buenas noches a todos por aquí. Hola Noel, quiero preguntarte algo para enfocarnos más a ese despertar que tú hablas y de ti en particular y del movimiento Fénix, ya que eso es lo que tú representas. Mi pregunta es un poquito larga, pero vamos a hacer si lo hago aquí en menos de 2 minutos, un poquito de paciencia. Entonces, como algunos saben, aquí yo soy liberal o de derecha, creo en la república, en los derechos del individuo, no creo en el populismo, aunque acepto toda la ideología como ser humano, porque creo que la ética es lo que vale. Y te voy a explicar un poquito así rapidito. La ética de parte de que, porque yo creo que el populismo no sirve y la república o el derecho del individuo lo que funciona se basa en la ética para mí, porque en Venezuela particularmente tenemos que ver lo que pasa, lo que sucede en Venezuela y cómo nos afecta en Venezuela, porque puede funcionar en la China, en la Luna, donde sea, pero vamos a ver a Venezuela, que es lo que nos interesa. Entonces, basado en la ética, vemos que nosotros tenemos que tener una virtud, un deber y felicidad. En eso se basa la ética. Tu virtud es lo que se opone al vicio. Entonces imagínate, todo el petróleo, el vicio que se induce. Entonces ahí ya empieza el problema. Si tú ves desde el punto de vista de ética, en Venezuela se hace difícil porque una de las virtudes, la virtud es parte de la ética, vamos a ponerlo así. Y si el petróleo está ahí, ese es un vicio, porque si eres el gobierno y eres populista y estás controlando el petróleo, ese es un vicio, o sea, eso está clarito, ahí nadie te va a salvar. Entonces viene la parte de la ética también, que es el deber del ser humano. Y entonces si el deber viene sin autoridad, entonces ¿cómo tú puedes explicar eso de parte de un Estado que controla todo? Si el deber es algo, como tú dices, natural, tú hablas de algo natural, de algo que viene así, que es prácticamente divino, algo que tú sientes que eso es natural, que no hay. Entonces, si es natural, no necesitas un Estado metiéndote en miedo, castigándote, haciendo cola, etcétera, etcétera, etcétera. Y está la parte de la felicidad. Y la felicidad se alcanza porque tú llegas a metas como individuo, y esas metas tienen que ser individuales. Mi meta es que voy a estudiar. Perdón, se cayó. O sea, tienes que tener una meta y satisfacción de cumplir tus metas y sentirte alegre por eso. Pero el gobierno no te da espacio para eso. En el socialismo, en el populismo, no tienes muchas razones para sentirte alegre porque estás no es progresando del socialismo, pero estás avanzando. Pero la pregunta es rapidito, basado en todas estas cosas, yo espero que tú tengas esta idea y tienes un hombre de ética, fuiste a defender el voto como lo dijiste, eso se aprecia, muchas gracias que lo hiciste en esa oportunidad, muchas gracias por todo lo que haces, eso es ética, estás claro, ves que las cosas que nos dicen no tienen razón de que hay una maldad por dentro. Entonces tú eres un hombre que se ve que tiene ética, tienes virtud, que pones al vicio, etcétera, etcétera. Basado en eso, ¿qué piensan hacer ustedes después del 6 de diciembre? Ustedes se están alineando a cualquier organización con una meta liberal, una meta de derecho, una meta que defienda la república sin mucho populismo, o ustedes, como está el amigo Luis Madero, que propone las 5 reformas, o Joelvin en Zulia, que propone las 5 reformas, algo más tangible? ¿Ustedes tienen algún plan de organizarse y presentar una plataforma para que nosotros podamos evaluar y seguir, si es posible, cambio? Sí, Fénix, por supuesto, es un movimiento que tendrá en su futuro que desarrollarse como movimiento político.
por supuesto lejos del panorama electoral, que es en donde quieren encerrar al país. Fénix está marcado en un proceso donde la libertad del individuo es su razón de ser. Y cuando hablamos de eso, sí, el principal motor de Fénix son valores y principios muy claros y establecidos. No es algo que tengamos que explicar. Simplemente lo correcto. Más allá de un librito, más allá de lo que nos haya dicho Adam Smith, o más allá de lo que nos haya dicho cualquier otro. Es un concepto tan sencillo como que es la libertad y el desarrollo de cada venezolano. Y como venezolanos, trabajar como colectivo para el desarrollo del país. Fénix está muy claro en su objetivo. En cada uno de los foros de Juan Carlos Sosa a nivel nacional está muy bien expresado. Está expresada las variables que tenemos que modificar en lo económico para el desarrollo de la nación, para activar los mecanismos necesarios para el avanzar del país. Y está muy claro la voluntad política de Fénix. Está muy claramente expresada la voluntad política de Juan Carlos Sosa Púrva. ¿Qué queremos nosotros? Que el país se acerque a la verdad, que el país deje de escuchar liderazgos que no tienen ningún tipo de razón de ser y que no tienen ningún tipo de identificación con lo que sucede en el país. Cada vez que Juan Carlos hace un foro, hace un recuento histórico de cómo llegamos al país de hoy para poder demostrar qué somos como país, qué podemos ser y qué tan fácil es volverlo a hacer. Venezuela tiene todo, tierra y gente. El asunto es que no podemos seguir teniendo un liderazgo podrido. Un liderazgo podrido pudre un país, pudre una sociedad. ¿Qué quiere Fénix? Cambiar, evolucionar, demostrar que sí se puede y que tenemos con qué. Venezolanos de sobra existen en cada uno de los rincones del país, existen venezolanos con la capacidad que hay. En uniforme o no, somos un país que tiene el con qué, hasta decir basta. Pero siempre estamos llevando, por culpa del populismo, por culpa de la inmediatez electoral, por culpa de ese disfraz de democracia en el que nos hemos vivido del 58 para acá, hemos llevado a lo peor del país, a la dirigencia del país. Hemos llevado a gente que simplemente por el cuento del carisma o por el apoyo económico que genera una campaña, a dirigir el desarrollo y el futuro de la nación. Esto no es un asunto de feria, de mises, no vale, esto es un asunto de sentido común y de valorar a Venezuela. Por supuesto que el cambio que nosotros vamos a tener que vivir como nación va a ser un cambio muy difícil, y un cambio donde tenemos que comprometernos todos los venezolanos para lograrlo, los venezolanos que estemos claros en el futuro de la nación. Sí, tiene que ser un cambio hacia la libertad y el desarrollo individual. Tiene que ser un cambio que nos comprometa en el desarrollo del país. Eso es lo que busca Fénix. Más allá de cualquier libro, más allá de cualquier dogmatismo político, entendemos muy bien que el socialismo es un ente criminal y entendemos muy bien el drama social que vive Venezuela. Lo que busca Fénix es brindarle la oportunidad a Venezuela de renacer, y para eso lo tenemos que hacer todos y cada uno de los venezolanos, dejando muy claro que el futuro de Venezuela lo tenemos en nuestras manos, que no vamos a entregarle nuestro futuro a nadie, que el futuro es nuestro, para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, para nuestro bienestar. Ese es el renacimiento que Fénix quiere mover en cada sentimiento, en cada fibra de cada venezolano. Quiero darle las gracias al canal, quiero darle las gracias a los moderadores, quiero darle las gracias a cada uno de los que participaron. Ya tuvimos una hora de conversatorio. Espero que la gente pueda reencontrarse con la idea de lo que es Venezuela. Que la gente entienda que cuando estamos llegando a este nuevo 6D, no es una casualidad. El 6D, para más la fecha, es bastante icónica. El 6D fue la elección que ganó Chávez en 1998, la única elección que ganó de maneras más o menos limpias. Y el 6D fue cuando mandó a Joao Gubella a cegar la vida de las personas que se encontraban en Altamira. El 6D es una fecha que le gusta a este régimen criminal. Amanecerá después del 6D frente
a ese ratón que deja la fiesta democrática, ese ratón, ese amargo sabor que deja de destrucción, de vacío, de incertidumbre. Ojalá el país aprenda de esta nueva lección y despierte. Por su parte, Fénix va a continuar ahí. Fénix quiere convertirse en esa palmera que queda después del tsunami, donde todos los venezolanos nos encontramos y buscamos el renacimiento de nuestra nación. Para eso estamos, a eso vinimos y eso queremos. Reconstruir a Venezuela, volver a ser Venezuela, hacer a Venezuela. Cambio y fuera, muy buenas noches. Muy buenas noches, Noel, de verdad muchísimas gracias. Yo te entiendo todo lo que te estás diciendo, pero muy simplemente y sencillamente no vale la pena ir a votar, o sí vale la pena ir a votar, para de allí poder nosotros tener las herramientas de cómo comenzar una lucha final en contra de este régimen, cambio. Si ustedes necesitan vivir un nuevo engaño, vívanlo, siéntanlo en carne propia. Ya es imposible no quitarle el barniz de legitimidad que el gobierno va a bañarse el 6 de diciembre. Ya eso es imposible. Si usted tiene algún atisbo de esperanza, si hay alguien que crea, vaya, no se sienta mal consigo mismo, no se sienta mal con sus amigos. Si quiere sentirse bien consigo mismo, mantenga su ideal y párese firme, y entienda su verdad, haga respetar su pensamiento. Pero si lo que quiere es caerle bien a los amigos, encontrarse en la cola, salir con su dedito morado, hágalo. Ya es imposible no vestir de democracia de nuevo a este régimen criminal. No hay nada más que decir con respecto a eso. El problema es que viene después de esa idea. ¿Cómo va a reaccionar el país frente a esa nueva estafa? De nuevo, muchas gracias y cambio fuera.